presentando Piratas del Caribe. Esta historia comienza en 1720, donde se muestra un enorme barco en el mar. Hay una chica en ese barco llamada Elizabeth. Estaba cantando la canción de los piratas. Luego, un hombre llega allí y le dice que no cante. Él dice, es el área de los ladrones, no deberías cantar su maldita canción. Después de esto, llega el teniente James, quien odia a los piratas, le dice a Elizabeth que cada pirata tiene solo un castigo y ese es la muerte. De hecho, James odia mucho a los piratas. Ahora también viene el padre de Elizabeth, quien es el gobernador, y dice que no diga ni haga tales cosas a mi hija. No quiero que ningún tipo de miedo se instale en su corazón. Luego, el gobernador y James se van de allí y Elizabeth una vez más comienza a mirar hacia el mar y solo entonces ve a un chico en el mar, hace ruido y le dice a todos que alguien está en el mar. Luego trajeron a ese chico al barco. Solo entonces vieron un enorme barco ardiendo frente a ellos. La atención de todos se dirige hacia ese lado. Elizabeth va hacia ese chico recupera el conocimiento. Elizabeth le dice que su nombre es Elizabeth, el chico dice que su nombre es Will Turner y después de eso se desmaya. Elizabeth ve que hay un medallón en su cuello, que era un círculo dorado y tiene las marcas de los piratas. Sabiendo que es uno de los ladrones, Elizabeth entiende que también es uno de los ladrones, por eso guardó su medallón consigo misma, porque sabe que si James descubre que es un ladrón, entonces lo matará. Lentamente pasa el tiempo y pasan muchos años. Ella ha crecido, incluso hoy tiene un medallón que se encontró en el cuello de Will cuando era niño, nunca le dijo nada sobre este medallón a nadie. Ahora su padre, quien es el gobernador, viene y le da un vestido y dice que esta es una nueva moda, así que úselos. Tenemos una celebración que se está dando en la alegría del progreso del teniente James. Quiere que conozcas a James, en realidad, su padre quiere que se case con James. Ahora se muestra a Will, quien va a la casa del gobernador. En realidad, Will es un herrero. El gobernador le había pedido que hiciera una espada, y Will va a la casa del gobernador con la misma espada. Allí conoce a Elizabeth, quien se alegra mucho de ver a Will. Pero su padre no quiere que se hagan amigos, por lo que se lleva a Elizabeth a la celebración. Mientras tanto, en el océano, se nos muestra a Jack Sparrow, quien detiene su barco en Port Royal. Un hombre llega y le dice a Jack que se necesita una moneda de plata para amarrar su barco en Port Royal. Jack se acerca y le da 3 monedas de plata y dice olvida mi nombre, Jack Sparrow, y se va hacia su barco. Luego llegan 2 soldados, y le preguntan a Jack qué está haciendo allí. Jack responde que iba a robar. Los soldados no le creen, y se muestra a Elizabeth y Lieutenant James juntos en lo alto del fuerte. Lieutenant James había estado expresando su amor, pero el vestido de Elizabeth es tan apretado que comienza a asfixiarse y se desmaya y cae al mar desde la alta muralla del fuerte. Ella tenía el medallón dorado de Will, que tiene la marca de los piratas, y cuando el medallón entra al agua, comienza a crear extrañas vibraciones y un eco que se extiende lejos. Jack Sparrow ve a Elizabeth caer al agua y salta para salvarla. Cuando la saca, ve que tiene un medallón dorado de pirata alrededor del cuello y le pregunta cómo lo consiguió, pero antes de que pueda responder, los soldados de James y el padre de Elizabeth, quien es un soldado, toman a Jack Sparrow apuntándole con sus armas. Pero Elizabeth dice que Jack le salvó la vida y que tienen que liberarlo. Pero James ve la marca de los piratas en la mano de Jack, y dice que es un pirata. James odia a los piratas, por lo que Jack es tomado prisionero, pero él toma astutamente a Elizabeth como rehén y huye. Aunque los soldados lo siguen, Jack escapa con gran valentía y astucia. Él va a la tienda de un herrero donde intenta cortar sus esposas. Esta tienda era de Will. Will llega y comienzan a luchar con espadas. Ambos, Jack Sparrow y Will, son espadachines brillantes, pero entonces los soldados llegan y capturan a Jack Sparrow y lo ponen en la cárcel. En esa misma noche, el barco pirata llamado el Perla Negra llega allí. De hecho, después de que Elizabeth cae al agua, las vibraciones que salieron del medallón de oro del pirata, a través de esas vibraciones,
Los piratas del barco Perla Negra llegan al puerto de Roypool y atacan todo el lugar. También llegan a la habitación donde Elizabeth está escondida. Aquí dicen que ella tiene una propiedad de ellos, ese medallón de oro, lo necesitan. Encuentran a Elizabeth y antes de matarla, Elizabeth dice que quiere hablar con su jefe. Hay una regla que si alguien quiere hablar con su rey, se le permite, por eso se llevan a Elizabeth con ellos. A la mañana siguiente, cuando Will descubre que los piratas se han llevado a Elizabeth con ellos, va a hablar con el padre y James de Elizabeth y les dice que debemos hacer algo, pero nadie quiere escuchar a Will porque es un herrero. Pero luego un soldado dice que ayer Jack Sparrow estaba hablando del barco Perla Negra que secuestró a Elizabeth. Entonces Will va a hablar con Jack Sparrow después de la reunión. Y él dice que tenemos que salvar a Elizabeth, ayúdame, a cambio no solo te liberaré, también te llevaré a un lugar seguro. Ahora, cuando Jack Sparrow se entera de que el nombre completo de Will es Will Turner, entiende que Bill no es otro que el hijo de Bootstrap Turner, quien era miembro de los piratas. Will saca a Jack de la cárcel y los dos llegan a un enorme barco llamado Dauntless. Cuando James ve que Jack y Will están a punto de robar el barco, envía a todos sus soldados allí, pero es un truco de Jack Sparrow. Cuando todos los soldados de James llegan al barco Dauntless, ellos se van en otro barco llamado Intersecte, roban el barco frente a los ojos de James. Luego, toman ese barco y se van de allí. En el camino, Bill le pregunta a Jack Sparrow por qué aceptó ayudarlo después de escuchar su nombre. Jack Sparrow le cuenta la verdad de su vida. Él dice que no es el hijo de un herrero sino el hijo de un pirata. El nombre de tu padre era Bootstrap Turner. Después de eso, llegaron a una isla donde Jack Sparrow se reúne con sus viejos amigos y no dice que debes apoyarme. Llegaremos al Perla Negra donde haremos un trato con el capitán de ese barco, Barbace, y a cambio de eso, agarraremos ese barco. También dice que Barbace nunca nos dará el Perla Negra. Sparrow dice que seguramente nos lo dará, necesita al hijo de Bootstrap, Will Turner. Tomaremos el barco Perla Negra en lugar de Will Turner. El mismo barco Perla Negra se muestra en el que Elizabeth está frente a Barbace, quien es el capitán del barco. Elizabeth le dice que le dio su moneda de oro, déjela ir. Él le dice que esta no es una moneda de oro común. Es uno de los tesoros de los aztecas. Había 882 monedas como estas que se dieron a Cotis para que dejara de matar a la gente azteca. Incluso después de tomar las monedas, no lo hizo. Dios puso una maldición en estas monedas de oro. Si alguien tuviera una sola moneda de oro de ese tiempo, será castigado hasta el fin del mundo, pero no creímos en esta historia, sabíamos sobre ese tesoro, por eso dimos esa caja de 882 monedas de oro y robamos todo el tesoro allí. Hemos gastado mucho en la indulgencia de ese tesoro. Pero aún así, todo esto es la comodidad del mundo de la vida, pero no terminó nuestra hambre, todos estamos malditos. Y si queremos eliminar esa maldición, entonces tenemos que encontrar esas 882 monedas. Habíamos encontrado todas las monedas y ahora has obtenido la moneda debido a ti. Tu sangre será ofrecida y te liberarás de la maldición. Elizabeth sale corriendo después de apuñalar a Barbace, pero cuando sale, se sorprende completamente porque no hay ni una sola persona allí, todos eran esqueletos. Luego Barbace viene por detrás de él. Dice que he estado sediento por muchos años pero no puedo saciar mi sed. Tengo hambre por muchos años pero mi hambre no se va. Quiero morir por años pero no puedo morir. No me doy cuenta de nada y ahora quiero liberarme de esta maldición. Y quiere ser libre para siempre y después de eso Barbace también entra en la luz de la luna y también se convierte en un esqueleto como sus compañeros. Mientras que por otro lado se muestra a Will Turner y sus compañeros que vienen de su barco al Perla Negra, donde el amigo de Jack Sparrow le dice simultáneamente a Will Turner que Jack Sparrow era el capitán del Perla Negra en aquel entonces. Pero sus compañeros lo traicionaron y lo dejaron morir en una isla, pero Jack Sparrow de alguna manera escapó y ahora busca venganza contra Barbace, quien es el capitán del barco Perla Negra. Ahora, Barbace llega a la cueva donde se encuentran 881 monedas. Barbace dice que devolvieron todas las monedas que habían gastado y ahora tienen que devolver la última moneda para liberarse de la maldición. Aquí, Jack Sparrow y Will también llegan y después de esto,
Barbace corta la mano de Elizabeth y pone su sangre dentro de la caja, pero no cambia nada, él no está libre de la maldición. Barbosa se da cuenta de que Elizabeth no es hija de Bootstrap Turner, por eso la abofetea y ella cae. Aquí comienza una discusión entre Barbosa y su gente, solo entonces sale del agua y escapa astutamente con Elizabeth y la moneda. Pero el compañero de Barbace atrapa a Jack Sparrow, se acerca y le dice que él era el capitán del Perla Negra, que lo traicionó y lo dejó en una isla antes de encontrar el tesoro, por lo que pide escapar de la maldición. Pero sabe de quién es la sangre que necesita. Si quieres esa sangre, entonces puedo llevarte a esa persona. Luego, un compañero de Barbosa viene y dice que estamos a punto de llegar al barco interceptor que tiene a Elizabeth y a la persona cuya sangre necesitamos. Jack Sparrow dice que si quieres a esa persona sin violencia, entonces Barbosa responde que lo capturen y ahora donde comienzan a moverse rápidamente hacia el barco interceptor, el mismo interceptor en el que están Elizabeth y Will. ¿Quién sabe que Barbosa necesita su sangre? Su padre era un pirata. Ambos intentan salvar su barco del Perla Negra, pero después de sus mejores esfuerzos, fracasan. Barbace los captura a todos y se da cuenta de que el hijo de Bootstrap Turner es Will Turner, que está en su posesión. Después de esto Barbace primero arroja a Elizabeth al agua, luego le dice a Jack Sparrow que puede haber olvidado este lugar, esta es la misma isla donde te dejé la última vez. Pero esta vez no podrás escapar y también arroja a Jack Sparrow al agua. Elizabeth y Jack quedan atrapados una vez más en la misma isla. También está el licor de Jack, que Elizabeth quema al día siguiente. Al ver las llamas, otro barco se acerca hacia ellos, en el que estaban James y el padre de Elizabeth, quienes sacan a Jack Sparrow y Elizabeth de esa isla y los llevan al barco, donde Elizabeth le dice a James que deberíamos seguir al Perla Negra donde está Will. Pero James no quiere hacer eso. Pero cuando Elizabeth dice que si lo hace, se casará con él, James acepta y ahora su gran barco comienza a perseguir al Perla Negra. Muy pronto llegan al lugar donde estaba el barco del Perla Negra. Todos los piratas estaban dentro de las cuevas donde hay minas donde tienen que poner la última moneda. Jack Sparrow dice que entrará en las cuevas donde le dirá a Barbace que envíe a sus compañeros fuera del barco y cuando los piratas salgan, los maten. Jack Sparrow entra en la cueva donde encuentra a Home, quien estaba a punto de cortarle el cuello a Will para que puedan liberarse de la maldición. Jack Sparrow le prohíbe hacerlo. Él dice que incluso si te liberas de la maldición, no puedes escapar porque afuera está el barco Dauntless que te espera. Después de ser liberado de la maldición, cuando salgas como un hombre común, James y todos sus soldados te matarán. Debes secuestrar el barco Dauntless primero. Entonces tendrás 2 barcos. Puedes hacerme capitán del Perla Negra y siempre trabajaré bajo tu mando, hagas lo que hagas. Y esos barcos que robaré, te daré el 10% de ellos. En otras palabras, Jack roba una moneda del tesoro de allí. Ahora, si alguna vez ponen la última moneda también, no estarán libres de esa maldición. Barbace encuentra que Jack tiene razón y envía a todos sus piratas, que en la luz de la luna vuelven a su verdadera forma en la noche, es decir, todos ellos eran esqueletos y comienzan a dominar a los soldados de este barco. Dentro de las mismas cuevas se muestra que Jack Sparrow y Will comienzan a luchar con Barbace, pero él no es humano, no puede ser asesinado. En la batalla, Barbace hace pasar su espada por el cuerpo de Jack. Entonces Jack entra en la luz de la luna y se convierte en un esqueleto también porque robó una moneda de ese tesoro maldito, es decir, que ahora él también está maldito, también es uno de ellos. Jack lanza la moneda con su sangre hacia Will. Will atrapa y luego Elizabeth llega allí. Barbace apunta su arma hacia Elizabeth, después de lo cual se escucha el sonido de un disparo. Esta bala es disparada por Jack Sparrow en Barbace. Esa es la misma bala que Barbace le dio a Jack antes de dejarlo en la isla y Jack Sparrow quería matar a Barbace con esta bala. Barbosa le dice que has desperdiciado esta bala. Turner dice que no y pone las 2 monedas en la caja del tesoro maldito, con lo que todos quedan libres de esa maldición. Y Barbace, cuyo pecho está herido, muere. En el barco Dauntless, todos los piratas ahora se han convertido en humanos, por eso aceptan su derrota.
Después de eso, se muestra que Jack Sparrow está siendo ahorcado en Puerto Real. Will no le gusta en absoluto, va al lugar donde está Elizabeth, su padre, y James le dice a Elizabeth que nunca te lo dije, pero te quiero mucho, y después de decir esto, va al lugar donde Jack Sparrow está siendo ahorcado y lo rescata de allí. Antes de que los dos se vayan, el compañero de James los rodea en un círculo. Elizabeth y su padre también llegan aquí. Elizabeth le dice a Will que ella también lo ama. Jack Sparrow ve el oro de su compañero aquí, entiende que sus compañeros están en algún lugar cerca de él. Por eso salta al agua desde el alto muro del fuerte, y solo entonces se ve el barco Perla Negra, que es de sus compañeros, viniendo hacia Jack Sparrow en el mar para salvarlo. En el mismo fuerte, sobre el fuerte, se nos muestra a James, quien perdona a Will, y el padre de Elizabeth acepta el matrimonio de Will y Elizabeth. Y al final se nos muestra a Jack Sparrow, quien está en el barco Perla Negra y es nombrado capitán del barco Perla Negra por sus compañeros. Y aquí termina la película.